Santo Tomás de Aquino. Tratado de los Ángeles. Cuestión 50, artículo 2. Si el ángel está compuesto de materia y forma. Dificultades. Parece que el ángel está compuesto de materia y forma. Primero, todo lo contenido en algún género está compuesto del género y de una diferencia que, unida al género, constituye la especie. Mas el género se toma de la materia y la diferencia de la forma. Luego todo lo que pertenece a algún género es un compuesto de materia y forma. Pero el ángel pertenece al género de sustancia. Luego es compuesto de materia y forma. Segundo, en todo lo que se halle en las propiedades de la materia hay materia, y las propiedades de la materia son recibir y ser sujeto. Y de aquí que diga Boecio que la forma simple no puede ser sujeto. Pero estas cosas se hallan en el ángel, luego está compuesto de materia y forma. Tercero, la forma es acto, luego lo que es solamente forma es acto puro. Pero el ángel no es acto puro, cosa que pertenece exclusivamente a Dios. Luego no es solamente forma, sino que tiene una forma recibida en materia. Cuarto, hablando con propiedad, la forma está limitada y agotada por la materia. Luego la forma que no es recibida en materia es infinita. Pero la forma del ángel no es infinita, porque toda criatura es finita. Luego la forma del ángel está en una materia. Por otra parte, dice Dionisio que las criaturas primeras, por ser incorpóreas, se consideran inmateriales. Respuesta. En opinión de algunos, los ángeles están compuestos de materia y forma, y esto fue lo que Avicebrón se empeñó en demostrar. Para ello, supone que cuanto intelectualmente es distinto, se distingue también en la realidad, y como el entendimiento percibe en la sustancia incorpórea algo por lo cual se distingue de la corporal, y algo por lo cual conviene con ella, pretendió deducir que aquello por lo cual la sustancia incorpórea difiere de la corpórea es para ella como la forma, y aquello que por su carácter de común sustenta la forma distintiva es su materia. Basado en esto, dice que una y la misma es la materia universal que se halla en los seres espirituales y en los corporales, entendiendo que la forma de la sustancia incorpórea está impresa en la materia de los seres espirituales de la misma manera que la forma cuantitativa lo está en la materia de los corporales. Mas, a primera vista, se advierte la imposibilidad de que sea una misma la materia de los seres espirituales y la de los corporales. No es posible que la forma espiritual y la corporal sean recibidas en la misma porción de materia, porque en tal caso la misma cosa sería material y espiritual. Sería, pues, necesario que la forma corpórea fuese recibida en una porción de la materia y en otra distinta la forma espiritual. Pero la materia no es divisible en partes, sino en cuanto se concibe como dotada de extensión, desaparecida la cual queda, como dice el filósofo, una sustancia indivisible. Por tanto, sería necesario que la materia de los seres espirituales tuviese extensión, y esto es imposible. Luego es imposible que la materia de los seres corporales y la de los espirituales sea la misma. Pero hay más. Es imposible que la sustancia espiritual tenga ningún género de materia. La operación de todo ser es según el modo de su sustancia, mas el acto de entender es una operación enteramente inmaterial, como se comprueba examinando su objeto, que es de donde toman todos los actos su naturaleza y especie. En efecto, una cosa cualquiera se entiende por cuanto se halla abstraída de la materia,
ya que las formas existentes en la materia son formas individuales, que, en cuanto tales, no son percibidas por el entendimiento. Por consiguiente, toda sustancia intelectual es enteramente inmaterial. Por lo demás, no es necesario que las cosas intelectualmente distintas sean distintas en la realidad, porque el entendimiento no percibe las cosas según el modo de ser de ellas, sino según el suyo. Y de aquí que las cosas materiales, inferiores a nuestro entendimiento, tengan en él un modo de ser más simple que en sí mismas. Pero las sustancias angélicas están por encima de nuestro entendimiento, y de aquí que nuestro entendimiento no puede alcanzar a percibirlas tal y como son en sí mismas, sino que las concibe a su modo, o sea, como percibe las cosas materiales, que es también como concibe a Dios, según hemos visto. Soluciones. Primero, lo que constituye la especie es la diferencia. Ahora bien, todo ser es constituido en una especie por el hecho de ser determinado a un grado especial del ser, porque las especies de las cosas son como los números, que difieren por la adición o la subtracción de una unidad, como dice el filósofo. Mas ocurre que en los seres materiales una cosa es lo que determina a tal grado especial, a saber, la forma, y otra lo que es determinado, o sea, la materia. Y por esto de una se toma el género y de otra la diferencia. En cambio, en los seres inmateriales, lo que determina no es distinto de lo determinado, sino que una y otra ocupan por sí mismas un determinado grado entre los seres, y de aquí que en ellos el género y la diferencia no se toman de elementos distintos, sino de una y la misma realidad. Esta, sin embargo, difiere según nuestra manera de concebirla, ya que, en cuanto nuestro entendimiento la considera como indeterminada, encuentra en ella la razón de género, y en cuanto la considera como determinada, halla la de la diferencia. Segundo, la razón alegada es la misma que se expone en el libro titulado Fuente de la Vida, y sería demostrativa si el modo de recibir del entendimiento fuese el mismo que el de la materia. Pero esto es evidentemente falso. La materia recibe la forma para ser constituida por ella en un ser de determinada especie, por ejemplo, en aire, en fuego, etc. Pero no es así como el entendimiento recibe la forma, ya que de lo contrario se verificaría la opinión de Empédocles de que conocemos la tierra por la tierra y el fuego por el fuego, sino que la forma inteligible está en el entendimiento según la razón misma de forma, puesto que así es conocida por el entendimiento, y por consiguiente, tal suscepción no es la recepción propia de la materia, sino la de una sustancia inmaterial. Tercero, si bien en el ángel no hay composición de forma y materia, hay sin embargo la de acto y potencia, cual se pone de manifiesto partiendo del estudio de los seres naturales, que tienen una doble composición. La primera que vemos es la de materia y forma, de las cuales resulta una naturaleza determinada. Mas la naturaleza, de este modo compuesta, no es su ser, sino que el ser es su acto, por lo cual se compara con su ser como la potencia con el acto. Luego, suprimida la materia, y supuesto que la forma existe sin la materia, todavía permanece la composición de la forma con el ser, como la de la potencia con el acto. Esta es, pues, la composición que hay que entender en los ángeles, y esto es, asimismo, lo que piensan algunos cuando dicen que el ángel está compuesto del sujeto que es y de aquello por lo cual es, o también del sujeto que es y del ser, como dice Boecio, ya que el sujeto que existe es la misma forma subsistente, y el ser es aquello por lo cual existe la sustancia, al modo como la carrera es aquello por lo cual el corredor corre. En Dios, por el contrario,
el ser no es distinto de lo que es, según hemos visto, por lo cual solamente Dios es acto puro. Cuarto, de suyo toda criatura es finita, por cuanto su ser no es algo absolutamente subsistente, sino que está limitado a la naturaleza que lo recibe. Esto, no obstante, no hay inconveniente en que algunas criaturas sean de algún modo infinitas, y así las criaturas materiales son infinitas por parte de la materia, aunque finitas por parte de la forma, que se halla limitada por la materia en que es recibida. En cambio, las sustancias inmateriales creadas son finitas en cuanto a su ser, sin embargo, son infinitas en cuanto a que sus formas no son recibidas en otro. Es como si dijéramos que en caso de que existiera la blancura separada, sería infinita en cuanto a la razón de blancura, porque no estaría contraída a ningún sujeto. No obstante lo cual, su ser no sería infinito, porque está determinado a una naturaleza concreta. Y esta es la razón de que se diga en el libro de Causis que la inteligencia es finita por arriba, por cuanto recibe el ser de algo superior a ella, e infinita por abajo, en cuanto que no es recibida en ninguna materia.